tardes con todos. Les saluda Sonia González desde la Unidad de Educación Ambiental del Minedu. Qué alegría encontrarnos en este espacio de aprendizaje y acción. Bienvenidos al webinar especial por el Día Mundial del Agua. La celebración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo del 2026, nos convoca a un desafío fundamental bajo el lema "Donde fluye el agua, crece la igualdad", tema que inspira nuestro trabajo este año, que inicia precisamente con este evento titulado "Cómo promovemos una cultura del agua desde el proyecto educativo ambiental integrado". Sabemos que el agua es el corazón de la vida y de nuestras comunidades, pero hoy queremos dar un paso más allá de la reflexión. Queremos hablar de acción concreta en el territorio donde se gesta el cambio, nuestra escuela. No estamos aquí solo para revisar conceptos. Hoy compartiremos las orientaciones clave para el cuidado del recurso hídrico, deje de estar aislado y se convierte en el eje de nuestra gestión escolar. Es el momento de pasar de la teoría a la práctica a través de nuestro proyecto educativo ambiental integrado. Este instrumento es una muestra de una buena herramienta para guiar a los estudiantes, docentes y familias hacia un uso responsable y sobre todo sostenible del agua. Esta es una transmisión especial desde el Ministerio de Educación en conjunto con la Autoridad Nacional del Agua, porque creemos que la educación es la base de la seguridad hídrica del futuro. Los invitamos a interactuar en el chat, a dejar sus dudas y sobre todo a sentirse parte de esta red que ya está transformando la educación ambiental. Conéctate, comparte y sé parte del cambio. Iniciamos oficialmente nuestro webinar "Cómo promovemos una cultura del agua desde el proyecto educativo ambiental integrado". Hoy nos acompaña una profesional que conoce la educación ambiental desde la raíz, desde las aulas y la gestión pública. Nuestra ponente es maestra en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, experta en Biología y Química y posee una amplia experiencia docente tanto en el sector público como privado. Su paso como especialista aquí en la Unidad de Educación Ambiental del Minedu le permite hablarnos con propiedad sobre el PAI. Hoy, desde su rol actual en la Autoridad Nacional del Agua, nos compartirá la visión técnica y pedagógica necesaria para consolidar una verdadera cultura del agua en nuestras escuelas. Bienvenida Ana Miriam Ventura Panduro. Ella realizará una presentación titulada "La cuenca hidrográfica como contexto para trabajar la cultura del agua en la escuela". Adelante. Así, perdón. Muchísimas gracias, Sonia, por la presentación, por el saludo. Y qué bueno compartir este espacio en esta fecha tan particular, tan especial, tan importante, sobre todo en este marco, en este contexto que nos encontramos actualmente como país, como región, como planeta, ¿no? Es una situación bastante preocupante, ¿no? Y como señalabas, ¿no? La escuela es el espacio precisamente donde estas acciones para su cuidado, para la reflexión sobre lo que significa es precisamente la escuela, ¿no? Un gusto estar con ustedes en esta tarde y bueno, estoy a la indicación de ustedes para iniciar la presentación. Sí, adelante, por favor. Muestra tu presentación. Muy bien. Bien, como ya lo comentaba Sonia, voy a compartirles en esta tarde, ¿no?, esta temática en el marco del Día Mundial del Agua, que tiene precisamente este lema o esta temática importante para la reflexión, ¿no?, en relación a lo que es la participación de la mujer, ¿no?, en la temática de agua y género. Habíamos, sí. A ver, permítame un segundito. Un poco a la pantalla. Ahí está. ¿Ahora sí?
Ya. Bueno, la temática que se ha preparado el día de hoy se denomina la cuenca hidrográfica como contexto para trabajar la cultura del agua en la escuela, ¿no? Por ahí de repente la cuenca hidrográfica, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Tenemos el agua a disposición nuestra, cerquita, en nuestros caños, en nuestras duchas, ¿no? Lo tenemos así cerca, siempre a disposición. En otros lugares es complejo conseguirla, ¿no? Pero de repente suena un tanto ahí, ¿qué tiene que ver aquí la cuenca hidrográfica? ¿No? Ahora vamos a comentar un poquito al respecto. Y bueno, la presentación está preparada en el marco de esta fecha tan importante que es el Día Mundial del Agua, ¿no? Un día que llama a la reflexión, ¿no? Un día, una fecha en el calendario que llama a esta necesidad de actuar frente a este recurso que se encuentra en una situación cada vez más complicada, ¿no? Cada año el Día Mundial del Agua tiene una temática en particular a la que se hace énfasis, y en este 2026 es precisamente la temática de agua y género, y el lema, ¿no? Donde fluye el agua, crece la igualdad, con esta necesidad de evidenciar, ¿no? El impacto especial que tiene particularmente en las mujeres la problemática del agua, ¿no? Este impacto que se manifiesta, ¿no? En el hecho, por ejemplo, de dónde conseguir agua, de dónde traerla para los hogares, de repente para la atención, de repente para un pariente que está enfermo, para la alimentación, en fin, ¿no? Para el riego de sus cultivos, en fin. Hay un impacto especial en la responsabilidad que tienen las mujeres, ¿no? Y esto un tanto como que no va de la mano precisamente en la participación o en la toma de decisiones, ¿no? O en las propuestas de iniciativas que tienen las mujeres en su localidad, ¿no? Cuando tienen que de repente plantear alguna iniciativa, hacer alguna elección, tomar una decisión, la participación no necesariamente es equitativa entre varones y mujeres. A eso también hace un llamado esta fecha, esta reflexión en relación a esta equidad que tendría que haber, ¿no? Bueno, esto como marco, desde la Autoridad Nacional del Agua, también pues como función, ¿no? Como parte de sus funciones y como el foco de sus acciones, ¿no? Nos sumamos también a esta celebración, ¿no? Con esta temática donde hay agua, crece la igualdad. Muy bien, empezamos. Hablamos de este recurso, ¿no? El recurso que todos los días, desde que iniciamos nuestra vida cotidiana, hacemos contacto con este recurso tan vital para todo, ¿no? Pero ¿de dónde viene el agua que tenemos en casa? ¿No? ¿De dónde? ¿Alguna vez nos hemos puesto a reflexionar? ¿No? Obviamente aparece desde la tubería, ¿no? Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde es que nace este recurso para que nosotros lo podamos tener en nuestros hogares, ¿no? De repente por ahí, para hacer algo más dinámico, podemos compartir algunas respuestas en el chat, ¿no? De repente, algunos por ahí vamos un poquito más allá y señalamos que están en las partes altas, ¿no? Que están en las montañas, en los glaciares. No sé qué está pasando. A ver. Ahora sí. Ya, ahora sí, estábamos comentando, ¿no? De repente vamos en nuestra reflexión que el agua viene de las montañas, ¿no? De las partes altas, de los glaciares. Por allí de repente alguno estará pensando, ¿no? En las lagunas altoandinas, de repente en un contexto ya más local, de los ríos, ¿no? Por ahí de repente alguien con una respuesta un poco más profunda, más rebuscada, de las aguas subterráneas, ¿no? De los manantiales, ¿no? De las quebradas, ¿no? Pero todo esto, todos estos aspectos, estas manifestaciones, estas formas en que se presenta el agua en la naturaleza, son parte de una estructura mucho más grande que es la llamada cuenca hidrográfica, ¿no? ¿Y qué cosa es una cuenca hidrográfica? No tanto que lo mencionamos ahora. ¿Qué cosa es una cuenca? ¿No? ¿Qué cosas son las llamadas cuencas?
Ahí tenemos una imagen con todo un paisaje, desde la zona alta, ¿no? Todo un recorrido hasta la zona baja, hasta que desemboca en el océano, ¿no? Todo ese trayecto, ¿no?, que tiene el agua desde las partes altas, desde los glaciares, todo ese recorrido que tiene, ¿no?, por diferentes, a lo largo de repente de las llanuras, hasta llegar hasta desembocar en el mar. Ese trayecto es conocido como una cuenca hidrográfica. ¿Y por qué es importante en este tiempo conocer al respecto, ¿no? Precisamente para poder valorarlo, para poder saber todo lo que tiene que ocurrir para que nosotros podamos disponer de este recurso vital en nuestros hogares, en nuestras vidas, ¿no? Aquí señala, es el territorio donde el agua que cae, ya sea en forma de lluvia o nieve, fluye hacia un punto común, que suele ser un río, un lago, una laguna o en algunos casos el mismo océano. Esa es una cuenca, ¿no? Nuestro país, por sus características geográficas, ¿no? Sabemos que es un país diverso, con diversos ecosistemas, con diversos pisos altitudinales, tenemos los diferentes ecosistemas que hay en el mundo, ¿no? Nuestro país cuenta con 159 cuencas hidrográficas, ¿no? Y muchos más ríos, obviamente, ¿no? Y precisamente en función a estas cuencas es que la Autoridad Nacional del Agua se organiza, ¿no?, a nivel nacional, ¿no?, en las diferentes partes del territorio en nuestro país. Bien, mencionábamos que, ¿no?, para efectos de poder delimitar las zonas, para delimitar las acciones, una cuenca hidrográfica se divide en zonas. En la cuenca alta, que es la parte elevada, la parte de las alturas. Alguna vez de repente hemos tenido oportunidad de hacer una visita, un paseo, ¿no?, a estas zonas altas, donde pueden apreciarse pues extensas lagunas, ¿no?, que es precisamente donde inicia este recorrido del agua en la cuenca, ¿no? Tenemos la cuenca media, que ya es el trayecto que va siguiendo el agua, ¿no?, que viene de las alturas, y la cuenca baja, que es la parte final del recorrido, ¿no? A lo largo de todo este recorrido, hasta que llega al océano, el agua tiene una serie de impactos, precisamente por la actividad humana, ¿no? Hay una serie de acciones, por ejemplo, para los diferentes usos que tiene el agua, ¿no? Entonces ahora nos preguntamos, ¿no?, para llegar, para de repente reflexionar sobre este aspecto tan importante. ¿Conoces la cuenca que está ubicada, en donde está ubicada tu localidad? ¿Te has puesto de repente en algún momento a tener la curiosidad de saber de repente a qué cuenca perteneces, dónde está ubicada tu localidad, el lugar donde vives, ¿no? ¿Conoces el río que viaja por tu localidad o que está cerca a ella? Los que estamos en Lima, ¿sabemos cuál es el río que nos abastece? ¿Sabemos cuáles son los cuatro principales ríos que hay en Lima, ¿no?, o en cada una de nuestras regiones? ¿Sabemos cuál es el río principal? ¿Sabemos dónde inicia? ¿Sabemos cuál es de repente la cordillera o cuál es la laguna, ¿no?, o cuál es el punto donde inicia este río? ¿Sabemos qué usos hay en su recorrido? Si de repente tiene uso, de repente para la agricultura, de repente si hay actividad minera, de repente si hay fábricas, ¿no?, de repente si hay ganadería. ¿Conocemos de esos usos que tiene el agua que viene, ¿no?, al lugar donde vivimos? Por cierto, aquí un dato, ¿no? De acuerdo a la ley 29338, la ley de recursos hídricos, el agua tiene distintos usos, ¿no?, que podemos clasificarlos en tres, ¿no? El llamado uso primario, que es el uso donde se utiliza el agua de manera directa de la fuente, de las lagunas, de los ríos, ¿no?, para la alimentación, para el aseo, pero es el uso directo de la fuente. El uso poblacional, ¿no?, donde ya hay esta captación del agua, donde se trata el agua, ¿no?, para las localidades, para las poblaciones, y es precisamente este uso poblacional el que tiene el mayor impacto, ¿no?, en las fuentes de agua, ¿no?, por todo el cambio que tiene a partir del uso que le damos, ¿no?, y cómo devolvemos esa agua, ¿no?, las llamadas aguas residuales, ¿no? Precisamente es lo que tiene mayor impacto en
la calidad del agua, ¿no? Cuando desafortunadamente pues se retorna sin ser tratada a los ríos, a las quebradas, ¿no? Y altera su calidad. Y el uso productivo, lo que les comentaba, ¿no? Del uso en la agricultura, en la ganadería, en la minería, en la textilería, también otro aspecto que impacta también en la calidad del recurso hídrico, ¿no? ¿Sabemos qué tipos de uso hay del agua que abastece nuestra localidad, del río que abastece nuestra localidad? ¿Sabemos o conocemos los problemas que enfrenta? ¿No? Alguna vez nos hemos puesto a pensar, ¿no? Para que llegue el agua cristalina, con un sabor determinado, con unas cualidades determinadas, ¿qué cosa ha tenido que pasar o qué cosa ha ocurrido en su trayecto para yo tener esa calidad de agua en mi hogar, en mi vaso, en mi comida, en mis alimentos, ¿no? Ahora, vamos un poquito más ya a algo más personal. Estos problemas por los que atraviesa el agua en su trayecto, ¿no? ¿Impactarán en las características del agua que disponemos en nuestro hogar? ¿No? Nos habremos puesto a pensar para que el agua llegue cristalina y con las características para poder consumirla, ¿no? ¿Cómo habrá tenido que ser su tratamiento? ¿Habrá tenido que tener un tratamiento mayor porque la calidad no era la apropiada? ¿No? Quizás no nos hayamos detenido a hacer esta reflexión, pero sería importante, ¿no? Precisamente para poder valorar, para poder tener conciencia de que las acciones que se requieren son necesarias desde las distintas instancias, desde el ciudadano hasta la autoridad, ¿no? Hasta el Estado, todos estamos involucrados en esta tarea. No es que uno tiene responsabilidad ¿no? Y el ciudadano no, ¿no? Todos estamos involucrados en esta tarea. Bien, a propósito de ello, ¿no? ¿Quién se encarga de gestionarlo, de promover su cuidado, de promover su acceso, de poder aprovecharlo en igualdad de condiciones, ¿no? Veamos un poquito, y esto en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Obviamente el Estado, ¿no? El Estado peruano, que tiene que promover su aprovechamiento, su conservación, evitando que se afecte su calidad, ¿no? Eso es lo que tendría, la responsabilidad que tiene el Estado peruano. Aquí interviene la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Y sus instancias, las autoridades administrativas del agua y las autoridades locales del agua en los distintos territorios a nivel nacional, que es el ente que regula, ¿no? Es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y se encarga de velar, ¿no? Por la protección, ¿no? De los ecosistemas, de las fuentes, ¿no? Vamos ya adentrándonos un poquito más ya al propio territorio. Los gobiernos, los regionales, los gobiernos locales, ¿no? Desde su organización, desde los planes de gestión de recursos hídricos, ¿no? Tienen que asegurar, tienen que controlar, vigilar ese aprovechamiento sostenible, ¿no? Y ahora vamos ya a algo un poquito más personal, ¿no? Los ciudadanos, nosotros, los usuarios, ¿no? Que nuestra responsabilidad precisamente es utilizarla de manera eficiente, de evitar su contaminación, de mantener la infraestructura, los canales, las represas, ¿no? Las diferentes formas de infraestructura hidráulica, ¿no? Ahora, pongámonos a reflexionar qué tanto estamos, ¿no? En las diferentes instancias, qué tanto estamos respondiendo a esta responsabilidad que tenemos según como dice la ley, ¿no? Esto es un punto también que es necesario de reflexionar, ¿no? Desde cada rol, ¿cómo estamos respondiendo a esto, ¿no? Ahora viene la pregunta. Estos aspectos, ¿no? Las características de la cuenca, las zonas que tiene, sus características, cómo es que está gestionada, cómo es que interviene cada uno de los actores, ¿serán necesarios de ser trabajados desde la escuela? ¿Será una necesidad, será una cuestión de relevancia, de importancia de trabajarla en la escuela, más aún en este contexto actual de cambio climático? La respuesta obviamente que sí, es un bien que nos sirve a todos, que nos favorece a todos, que nos permite la vida a todos, ¿no? Y además por lo siguiente, todos los días estamos expuestos a noticias, ¿no?
Por ejemplo, ya se escucha de cómo potabilizar el agua porque ya las fuentes se están agotando, ¿no? O de repente estas noticias de que ya hay ciertos lugares donde se incrementan las sequías, ¿no? O de repente esta necesidad, o que escuchamos esta necesidad de proteger los humedales, porque son las zonas donde permiten que el agua se infiltre en el suelo y poder contar con este recurso en las zonas altas, ¿no? O este problema del abastecimiento de agua en las ciudades. Todos los días estamos expuestos a este tipo de noticias o de hechos, ¿no? O también ahora últimamente se habla mucho del retroceso glaciar y el impacto que está teniendo. Entonces, ¿cómo enfrentamos a todos estos aspectos si es que no estamos preparados desde la escuela, ¿no? Escuchamos hablar del estrés hídrico que cada vez se acrecenta más, ¿no? El Perú en riesgo de déficit hídrico, ¿no? O este problema de la contaminación de los ríos en la Amazonía, infinidad de situaciones asociadas al agua. También están las cuestiones de repente del aspecto cultural, ¿no? De esta forma, de esta relación que se tiene en las comunidades nativas, en las comunidades indígenas en relación al agua, ¿no? Las costumbres, los rituales, ¿no? Esta conexión que hay entre el agua y la comunidad, ¿no? Esta preocupación también de este tiempo actual, ¿no? De que para poder obtener de repente una imagen en inteligencia artificial se utiliza una cierta cantidad de agua. ¿Cómo enfrentamos a todos estos aspectos? ¿Cómo hacemos frente? ¿Cómo discutimos? ¿Cómo comentamos? ¿Cómo podemos dar una opinión frente a esto si no estamos preparados? ¿No? Para hacer una imagen, esas que queremos de repente para publicar en nuestros estados, ¿no? También eso tiene un impacto en el agua, en los recursos hídricos. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo estar preparados? Definitivamente esto también tiene que ser trabajado desde la movilización de competencias que se trabajan en la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el enfoque ambiental dice eso, que necesitamos formar personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y nuestra condición de cambio climático. Necesitamos ser ciudadanos críticos, ciudadanos activos y participativos ante estos hechos, ¿no? ¿Y cómo podemos trabajarlo? Definitivamente, pues aquí necesitamos fortalecernos como docentes, de repente como estudiantes organizados, de repente los brigadistas también, ¿no? Capacitándose, buscándose de repente aliados para capacitarse en aspectos vinculados al agua, a los recursos, perdón, a los recursos hídricos, ¿no? De repente desarrollando también proyectos integradores en las escuelas, ¿no? Que permitan ver al recurso hídrico, a las fuentes, a los ríos, a las lagunas, ¿no? Como un bien común, ¿no? Y que al cual desde nuestras acciones en la escuela aprendemos y también apuntamos a aportar algo de solución a estas problemáticas. Desde el desarrollo de nuestras unidades, de nuestros proyectos de aprendizaje, ¿no? Desde de repente, si tenemos la oportunidad como escuela de estar cerca a un área natural, a una fuente natural, también es otra forma de trabajarla, ¿no? De repente desde los espacios, por ejemplo, en todas las escuelas seguramente se está haciendo alguna actividad por el Día Mundial del Agua, también es otra forma, ¿no? Ahora, siempre está esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de que, ya, vamos a trabajar el agua, entonces los profesores de ciencias o los profesores de sociales, ¿no? ¿Será solamente, se podrá trabajar únicamente desde esta competencia, que esto no es responsablemente el espacio y el ambiente, ¿no? La problemática del agua definitivamente es una cuestión que nos involucra a todos, ¿no? Más ahora en este contexto en que nos encontramos. Y todo lo que se puede abordar desde la problemática del agua, ¿no? Bien podría ser aprovechado desde acciones integradoras, ¿no? Donde estén involucrados de repente el arte, donde estén involucrados de repente con los cálculos, con la estadística, desde las matemáticas, de repente con la forma de difundir, ¿no? Lo que se ha de repente
hallado en algún trabajo en el área de comunicación, ahora que tenemos las redes sociales, la oportunidad de repente de producir textos en relación a estas a problemáticas vinculadas a las fuentes de agua, o desde las ciencias sociales, relevando el aspecto cultural, ¿no? Que nuestro país es rico en ello en relación al agua, a las fuentes de agua. De ciencia y tecnología, ¿no? Definitivamente en cuanto a la indagación, en cuanto de repente al diseño de soluciones tecnológicas en relación, ¿no? A la mejora, en relación a la calidad, a las características que debe tener el agua. Y bien, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa se ha elaborado? ¿Con qué se cuenta para poder de repente sumarnos, ¿no? A este propósito de dar las fortalezas, de fortalecer las capacidades, las competencias para los docentes, para los estudiantes? ¿Qué tiene que ver la Autoridad Nacional del Agua en esto, dirán ustedes, ¿no? Pues precisamente a partir de esta necesidad de poder tener un trabajo conjunto, de repente es de conocimiento de algunos de ustedes, que el Ministerio de Educación tiene un convenio de cooperación institucional con la Autoridad Nacional del Agua para trabajar de manera conjunta, ¿no? Para apoyarnos en materia técnica, ¿no? Y podamos también tener este apoyo en las escuelas. Y para eso, pues, tenemos una serie de recursos que pues, están a disposición, que pueden ser usados por los docentes, por, de repente, profesionales vinculados al trabajo educativo, como la calculadora de huella hídrica, como la guía del PAI de Cultura del Agua en la Escuela, ¿no? Que también es un recurso que está a disposición y que ha sido elaborado de manera conjunta entre ambas instituciones. Tenemos la página web de Cultura del Agua, donde pueden encontrar videos, cartillas, diferentes recursos que están a disposición y donde hay información también que constantemente se actualiza, que podría ser de utilidad para el trabajo en las escuelas, ¿no? Y también esta herramienta, esta estrategia que ya este 2026 es el segundo año que venimos promoviendo de manera conjunta con el Ministerio de Educación, el curso virtual Promoviendo la Cultura desde la Escuela, donde todos estos aspectos se abordan, ¿no? Y están orientados también a poder fortalecernos para promover proyectos integradores en la escuela, ¿no? Entonces, estimados participantes de este webinar, es lo que puedo compartir con ustedes en esta tarde en relación a esta temática que está relacionada pues con este Día Mundial del Agua 2026. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias. Quisiera invitar a los que se han conectado a esta transmisión, por favor, que no se olviden de registrar su asistencia para que puedan acceder a las presentaciones que vamos a tener esta tarde. Ya quiero agradecer a algunos que se vienen uniendo y haciendo sus preguntas. Por favor, anótenlas en el chat, porque vamos a tener una secuencia más adelante exclusiva para responder todas estas preguntas. Bien, ahora quisiera resaltar, Ana, 5 grandes ideas que nos llevamos a partir de tu valiosa presentación. La primera está referida a la cuenca, ¿no? La cuenca como punto de partida. Un punto clave que nos deja Ana Miriam, es que la educación ambiental no empieza en el caño, ¿no? Sino en las montañas, ¿no? En esos ecosistemas tan especiales que, como decías, están en riesgo, ¿no? Entender nuestra cuenca hidrográfica es fundamental para que el estudiante comprenda de dónde viene su agua y por qué su protección es un tema de seguridad local. Apagamos tu micro, Anita. Gracias. La segunda idea tiene que ver con el asunto público. El agua es un asunto público. Es muy valioso resaltar que el agua no es solo un tema de ciencia. Como se ha expuesto, es un asunto público, multidisciplinario, que impacta en la economía y la salud. Eso nos da licencia para trabajar la cultura del agua desde las matemáticas, el arte y las ciencias sociales, como nos ha mostrado antes. El otro punto es respecto del saber al hacer.
con nuestro proyecto educativo ambiental integrado. La presentación nos recuerda que el PAI es la herramienta donde la teoría se vuelve acción. No se trata solo de conocer el ciclo del agua, sino de gestionar su uso responsable dentro de la misma institución educativa. Luego, Ana ha reflexionado sobre un tema importante referido a la ciudadanía y la normatividad. Es importante destacar la mención a la ley 29338, formar ciudadanos que conozcan sus derechos y deberes respecto del uso primario y poblacional del agua, es darle a nuestros estudiantes herramientas reales para la vida y el ejercicio de su ciudadanía. Y finalmente, que me quedo con esto y muy entusiasmada, es la invitación a usar las herramientas que ha realizado en convenio, ¿no? Entre la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Educación, porque nos has mostrado, Ana, guías, calculadoras de huella hídrica, los cursos virtuales en las diferentes plataformas, que realmente facilitan y aterrizan estos conceptos que pueden parecer complejos, ¿no? Pero que se hacen de una manera didáctica para que los docentes puedan aplicarlo en el aula. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido muy valiosa esta presentación y bueno, me permitió hacer este recojo, ¿no? de las ideas fuerza o las ideas más importantes. Bien. A continuación, para seguir con este webinar, es un gusto para mí presentar a Manuel García Pacheco. Manuel nos acompaña desde la Unidad de Educación Ambiental de Minedu. Su trabajo como especialista pedagógico es clave para orientar a los docentes de todo el Perú en la implementación de la educación para el desarrollo sostenible. Manuel compartirá con nosotros herramientas de orientación bajo el tema Promoviendo la cultura del agua desde la escuela. Estamos seguros que su exposición será de gran utilidad para fortalecer nuestra labor pedagógica. Bienvenido y adelante, Manuel. Muy buenas tardes, Sonia. Muchas gracias por la presentación y nuevamente saludar a todos los docentes, especialistas y estudiantes y brigadistas de la Liga de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres que nos acompañan siempre en estas transmisiones de los webinars de educación ambiental. Y como saben, hoy nos toca hablar sobre lo que es cultura del agua porque estamos cerca a la fecha de celebración y Miriam nos ha hablado sobre justamente la importancia de cómo trabajar este día y tener en cuenta cuál es este principio de donde hay agua, crece la igualdad. Y vamos a ver por qué es que hay ese lema, pero sobre todo por qué es la escuela un espacio para formar esta cultura del agua. Eh, Recordarles también que aquellos que estaban poniendo por ahí, he visto que hacían algunas consultas, ¿no? Sobre las presentaciones, ¿no? Gilei, también ahí vamos a atender tus consultas. Bien. Entonces, a ver. Miriam nos ha soltado algunas palabras nuevas, ¿no? Cuenca hidrográfica, sí, por eso que en el chat también nos preguntaban, ¿y la Amazonas tiene cuencas? ¿No? Y entonces me imagino que le ha generado la segunda pregunta igual que a Terrín, ¿no? ¿En qué cuenca estoy yo? O sea, si uno mira a su entorno, dice, yo estoy en la costa, en los Andes y en la Amazonía, y cómo funciona la cuenca, todas las cuencas son iguales, ¿qué hay detrás de esa cuenca? ¿Por qué tendríamos que, al estudiarla, trabajarla, promoverla, un principio de equidad y igualdad? Entonces, justamente es importante ponernos en un contexto, y en este caso en el contexto peruano. Nosotros tenemos regiones hidrográficas, ¿no? 3 regiones hidrográficas, para ser verdad, ¿no? O sea, es decir, tenemos aquellas que pertenecen a la vertiente del Amazonas, porque justamente estas cuencas desembocan, ¿no? En el gran afluente del Amazonas. Tenemos otras que se van a concentrar en lo que es el lago Titicaca, y otras que van a desembocar en el Océano Pacífico, y por eso que pertenecen a la región
hidrográfica del Perú. ¿Dónde encontramos esta información? Pues en esta guía de cultura del agua en la escuela, que fue elaborado con el Ministerio de Educación y la Autoridad Nacional del Agua y que está disponible en la web de Educación Ambiental. ¿Ok? Entonces, por ahí, Gili, creo que por ahí voy contestando a tu pregunta. Y lo otro es, ya, pero, ok, ya sé a qué región hidrográfica tiene, pero ¿qué características tiene? Las de las Amazonas, por ejemplo, son las que tienen esos ríos más grandes y profundos y caudal regular, ¿no? Todo el tiempo que vamos por ahí podemos encontrar el afluente, vemos ahí actividades, las imágenes de las embarcaciones que se trasladan sobre ellas, ¿no? En tanto que las del Titicaca son aquellas que se utilizan mayormente comercialmente. 8 de ellas de las 15, o sea, casi, miren, ¿no? O sea, las 3/4 partes de estas cuencas se utilizan para el transporte y el comercio, ¿no? En tanto en que las del Pacífico son la segunda en cantidad de números por la extensión, sin embargo tienen una particularidad, que estas cuencas cuentan con ríos de caudal irregular, ¿no? Vamos a ver que hay momentos que tienen un amplio caudal y momentos que casi parecieran desaparecer, y eso justamente depende del tema de las lluvias de los Andes. Entonces, la afectación o la alteración de los ecosistemas en los Andes o la afectación de los ciclos del sistema climático va a verse afectado justamente en estas cuencas. Por eso es que cuando vemos que en estas épocas tenemos las épocas de lluvia en la zona de los Andes, en la zona andina, empiezan pues a ver los desbordes, las inundaciones y los huaicos, ¿no? Como hemos ido escuchando en estos últimos días en las noticias en Arequipa y en el norte del país, ¿no? ¿Y eso por qué genera? ¿No? Entonces ahí pensaríamos a reflexionar, a ver, si yo estoy en esta cuenca, ¿a qué se debe que se dan estos problemas? ¿Cómo estamos actuando como sociedad? ¿No? Y, ¿Y por qué le prestan mayor atención a algunas que otras, no? Y eso tiene que ver que justamente, miren, a pesar de tener todas esas cifras, nosotros estamos teniendo solo el 1,89% de agua dulce disponible y tenemos el octavo lugar en el ranking mundial con disponibilidad de la cantidad de agua. Eso nos dice nuestro amigo Terrín. O sea, estamos siendo uno de los países a nivel mundial con mayor disponibilidad de agua y después de Colombia y Brasil en el caso de la región latinoamericana, ¿no? Pero sin embargo, hay algunas cosas que no están yendo de la mano con eso, ¿no? Y eso tiene que ver con la distribución de la población y la disponibilidad hídrica. Por eso es que ahí Miriam decía crecer con igualdad, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el dato que tenemos en la cuenca del Pacífico y el Amazonas, vemos que en la Amazonía está el 31% de la población peruana, ¿no? Que es la mitad de lo que está en la cuenca del Pacífico, pero sin embargo, miremos la disponibilidad de agua, o sea, es casi todo el agua del Perú está en la cuenca del Amazonas, en tanto que en la zona costera, en la zona desértica, solo tenemos 1,6. Y entonces ahí vemos justamente un proceso de desequilibrio, ¿no? Donde hay mayor población, hay menor cantidad de disponibilidad de agua, y eso justamente nos lleva a reflexionar cuál está siendo mi comportamiento frente a este recurso hídrico, ¿no? Sabiendo que estoy viviendo en una cuenca que tiene poca disponibilidad hídrica, ¿cómo la estoy optimizando, ¿no? Y luego de su uso, ¿cómo estoy permitiendo que esta pueda ser reutilizada? Porque muchas veces hay ciertas prácticas de manera inconsciente que afectan a la calidad y a la disponibilidad de este recurso hídrico, porque está muy contaminada, porque hemos alterado su cauce, porque estamos afectando todo el sistema hidrológico sin tomar conciencia, ¿ok? Y a veces lo hacemos porque los otros lo hacen y no tenemos desarrollado ese pensamiento crítico que mencionaba Miriam. Y entonces es importante tener una cultura del agua. ¿Ah? ¿Y por qué es importante una cultura del agua? Porque como lo decía también Sonia, el agua tiene valores, ¿no? Tiene un valor ambiental, ¿no? Es decir, no solamente por ser un recurso hídrico, ¿no es cierto? Es decir, por el agua per se, sino porque dentro del planeta, tiene un valor de regulación del clima, ¿no? O sea, el tema de la deglaciación, el efecto del albedo, la desertificación, la deforestación, los incendios forestales impactan en el ciclo hidrológico y estos, por ende, en la disponibilidad del recurso hídrico
y estos en la regulación de la radiación y el incremento y variación de la temperatura a nivel global, ¿no? Entonces, afectar al agua es afectar también, contribuir a qué cosa, al calentamiento global. Pero este recurso también es importante porque genera ecosistemas, ¿cierto? Los bofedales, por ejemplo, donde es en las zonas donde vemos cómo los mamíferos y la vegetación de ese entorno pueden desarrollarse. En los humedales costeros, donde tenemos que las aves migratorias pueden cumplir con su ciclo de vida, justamente a encontrar estos cuerpos y mantener un equilibrio. Entonces, este recurso, como se dan cuenta, nos brinda servicios, servicios de bienestar, porque podemos cubrir nuestras necesidades para el lavado del agua, para el higiene, ¿no? También tiene servicios de, de productivos, económicos, porque estos también generan atractivos turísticos donde uno quiere visitarles y disponer. Por eso es que este recurso es importantísimo porque también permite tener una identidad. Hemos visto que tenemos tres grandes cuencas hidrográficas y en las tres hay un tema de identidad, ¿no? Vemos que allí, por ejemplo, tenemos un ritual moche, pero también vemos que en la zona andina y en la zona amazónica existen los rituales del pago del agua y cómo es que estas culturas y estas comunidades nativas tienen un equilibrio en el uso responsable de estos recursos y cómo eso forma parte de su identidad, ¿cierto? Y no es que tiene un tema de que, bueno, pues como yo tengo acceso, la utilizo como quiera. No, hay un tema de reciprocidad, de agradecimiento, muchas veces hasta de deidad, ¿no? En el caso del yaco, ¿no? Pero también es social porque el agua es uno de los derechos humanos, ¿no? Las Naciones Unidas ha considerado como un derecho humano el acceso al agua para el desarrollo. Y cómo es justamente que los niños, las mujeres y los adultos, los más vulnerables frente a la escasez y el mal manejo de estos recursos. Porque eso es que ahí hablaba Miriam de la igualdad, o sea, no todos nos afecta. Es decir, si bien yo puedo estar desperdiciando el agua en mi casa porque yo pago el agua, en realidad no estoy tomando conciencia que si yo estoy en la costa, estoy en un ámbito donde hay poca disponibilidad hídrica y que esa puede afectar a la salud y el bienestar de otros. ¿Okay? Entonces, por eso es que es un tema de empatía, de reconocer que no es un servicio único, sino que cumple con el tema de alimentación, de higiene, de salud y afectación a muchos derechos de todos los que compartimos ese recurso. Pero también tiene un valor económico. O sea, el recurso hídrico genera mucho empleo, ¿no? Es decir, uno de ellos es el que más usamos ahorita, por ejemplo, si no hubiese agua, no estuviéramos conectados, no hubiera electricidad, no tuviéramos internet, ¿no? Por eso es que es importante mantener el volumen y el caudal de los ríos para tener estas centrales hidroeléctricas y generar este recurso. Entonces, si queremos seguir conectados a nuestras redes sociales, estar ahí conectados con la televisión y el mundo que nos rodea, es simplemente empezar a tener una mejor conciencia de cómo usamos estos recursos, ¿no? El 87% del recurso hídrico también se utiliza en la agricultura, ¿ok? Es decir, muchos de los alimentos que tenemos es justamente porque en el Perú este volumen de agua está destinada a la agricultura. Y cómo es que algunas prácticas agrícolas pueden aprovechar de manera responsable y eficiente el recurso hídrico. Hemos visto, por ejemplo, en Tipón, cómo se han hecho las andenerías, ¿no? Y cómo este trabajo de tecnología incaica permitió uso sostenible del recurso durante todo el tiempo y que incluso, ¿no? Hay estudios donde no se sabe cómo es que han logrado esa perfección de trasladar aguas hasta ciertas cantidades distantes sin una fuerza externa, solamente aprovechando la fuerza del caudal de los ríos y las caídas y las quebradas, creando microclimas para una mejor producción, ¿no es cierto? Entonces vemos que la economía depende mucho de los servicios hídricos y el cuidado y la cantidad y disponibilidad y calidad de estos, ¿no? Imagínense la imagen que tenemos del río Rímac en comparación con un río de los Andes o de la Amazonía, ¿cierto? Es distinta, uno va a ese contacto
y tiene una sensación de bienestar, de relajo, de encuentro con la naturaleza. Y eso genera justamente recursos para los pobladores de ese entorno. Entonces, si yo no cuido la cuenca donde yo estoy, ya sea la alta, la media, o pertenezca a la región amazónica o a la cuenca del Titicaca o al Pacífico, estoy afectando a la economía de la región y por ende a la economía del país. ¿Ok? Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues en esos valores, ¿no? Del uso responsable, de la empatía, de que no es el agua del colegio la que se está desperdiciando, sino es mi agua porque todos pertenecen a la misma cuenca, ¿no? Y por lo tanto empiezo a tener ciertas prácticas para tener en cuenta que no es correcto hacer actividades de vivienda o productivas en las fajas marginales, sino que esas ponen en riesgo nuestra vida, nuestra seguridad y generan desastres. Y a partir de eso vamos teniendo unas representaciones de cómo es mi identidad con el agua, ¿no? Justamente ¿para qué? Para ver esos modos de uso, ¿no? O sea, es correcto, sí, pues tenemos una movilidad, hemos hecho el esfuerzo, nos hemos comprado un vehículo, nos vamos a pasear y aprovechamos que está el río y agarramos el agua del río para lavar el vehículo, el motocar o el auto que hemos comprado cuando lo estamos contaminando, ¿cierto? Y entonces ahí hay una desconexión entre esas prácticas y la información que estamos recibiendo sobre el valor de esta agua, ¿no? Y a partir de eso ver cómo es que empezamos a hacer un, un diálogo de saberes entre estos conocimientos ancestrales, el saber científico, y cómo esto impacta en los derechos de todos los ciudadanos. Y entonces, cuando hay ese desconocimiento, cuando hay una mirada de que es solo el recurso que yo pago y que no me importa los demás, empezamos a tener estos titulares que nos mostraba Sonia, ¿no? O sea, recuerden, salió la noticia de que, mira, hay una IA que tú pones tu foto y la transforma en los dibujitos tipo los manga y todo el mundo empezó a entrar y a hacer el aplicativo. Y ya nos dijo Miriam, ¿no? O sea, la cantidad de volumen de recursos hídricos que se necesitaba para mantener frío estos procesadores, porque están en piscinas, ¿no? Esos procesadores para evitar su calentamiento, aprovechando las propiedades físicas del agua, y teníamos que, pues, gastaba más de 20.000 litros de agua por una cantidad ínfima de fotografías, ¿no? Y a pesar de un proceso de optimización, hoy seguimos gastando nada. Entonces uno dice, ¿pero qué es una fotito? Sí, es una fotito tuya, más la fotito de tu hermano, más la fotito de tu mamá y los de tu colegio y todo lo demás. Y entonces ya ahí tenemos una gran huella hídrica, ¿cierto? Y eso es porque es un uso irresponsable. Es necesario tener que hacer todos los cambios de estas fotografías. Estamos utilizando racionalmente el agua, no solamente para producir este recurso, sino para aprovechando la energía eléctrica que tenemos y sabiendo que hay en otros lugares donde hay una restricción. Y entonces vemos que los diversos modos de uso de algunos recursos hídricos ponen en cuestionamiento nuestros valores, si conocemos o no, que se traducen en estas prácticas. Ya empezamos las clases, ¿correcto? Una hoja jabón equivale a 10 litros de agua. Estamos hablando de su huella hídrica. Entonces, si yo la malgasto, la rompo, la parto, ¿no? O simplemente la descarto pudiendo aprovechar el otro lado de la cara, estamos haciendo justamente que estas prácticas generen una mayor demanda de recursos. Si yo sé que no debo, estoy en un ámbito donde hay dificultad para procesar el agua de los residuos domésticos, ¿cómo puedo seguir echando los restos de comida al desagüe? ¿No? Y entonces eso, por lo tanto, como ve la carita de mi amigo Terry, eso preocupa porque afecta al desarrollo y afecta al bienestar. Si yo tenía como familia un recurso destinado a mejorar la vivienda o mejorar el acceso a mejor servicios, ahora las tengo que pagar en medicina, las tengo que pagar en médico, en transporte, justamente porque no usé adecuadamente el agua, ¿no? Recordemos cuando estamos en pandemia, todo fue un desajuste terrible. ¿Y cuál era la principal práctica de prevención? El lavado de manos, ¿no? Y si no usamos ese recurso adecuadamente, pues vamos a ser muy vulnerables a diferentes tipos de enfermedades. Por eso es que es importante no solamente participar de este webinar o leer sobre cultura del agua, sino como es importante pasar del saber al hacer. Y es por eso que nosotros venimos impulsando siempre a manera institucional
el proyecto educativo ambiental integrado, ¿no es cierto? ¿Por qué un proyecto? Porque tenemos una imagen ahí de arriba de cómo yo imagino que debería ser mi cuenca, cómo es que debería ser mi relación con el recurso hídrico, cómo deberíamos aprovecharla de manera eficiente en la escuela, en mi hogar y en mi localidad, ¿cierto? Pero para eso yo tengo que desarrollar ciertas competencias para, ¿no?, conocer cuáles son sus proyecciones, cómo es que eso genera un tema de identidad para la búsqueda del bien común, ¿no? Cómo puedo expresar estas ideas a mi familia, a mis vecinos, para que ellos también hagan un cambio en sus prácticas, y cómo podemos construir algún tipo de soluciones para mejorar este uso y ver cómo era antes, cómo es ahora y cómo podría ser más adelante, ¿cierto? Estoy hablando justamente de las competencias del currículum, porque como escuela tenemos que asegurar un desarrollo competente de este ciudadano, donde haga saber cuál es la información para tomar decisiones y hacer valer sus derechos, pero siempre en la búsqueda del bien común, ¿no? Y entonces queremos que las escuelas hacen una serie de proyectos de indagación para entender la relación entre el agua y la calidad de vida, para buscar soluciones a esos lugares donde hay poco acceso a agua segura o agua en volumen y calidad necesaria. Hay colegios que han hecho, pues, proyectos de atrapanieblas para no solamente captar agua de la nieve, sino para mantener los ecosistemas costeros. Hay otros que han hecho siembra y cosecha de agua, otros están haciendo riego tecnificado, reuso del agua, o otros están sensibilizando a la segregación adecuada de los residuos sólidos y evitar que estos se arrojen a los cuerpos de agua, porque contaminan no solamente el cuerpo de agua, sino a toda la cuenca y su impacto en la salud, ¿cierto? La escuela lo que hace es justamente articular sus actividades pedagógicas e institucionales, involucrando a la familia y a la localidad para lograr estos cambios de comportamiento. Y eso lo hacemos con el PAI Cultura del Agua, ¿ok? Eso es a nivel institucional, pero también como estudiantes, como miembro de la familia, como miembro de la comunidad educativa, podemos participar en las brigadas de educación ambiental y gestión de riesgo de desastre, sumándonos a la brigada de ecoeficiencia, ¿no? Para justamente ir velando que se cumplan ciertas prácticas y que se mantenga la disponibilidad de agua. Nosotros también venimos considerando que los estudiantes que tienen esta información son actores de cambio y podamos promoviendo la generación clima, ¿no? Es decir, este espacio donde los estudiantes, como decía, pueden aprovechar el agua y sus problemáticas como un asunto público prioritario. ¿Cómo es posible que en algunos lugares no existe el agua y se afecte el derecho al agua, ¿no? O cómo es que a otros de manera irresponsable contaminan el agua sin considerar el impacto en el ambiente, en la economía y en la salud de los demás, y los chicos empiezan a desarrollar una serie de iniciativas, ¿no? Y eso es lo que hacemos desde la educación ambiental, ¿no? Entonces tenemos formas de participar a nivel institucional con los PAI y como individuos, como ciudadanos con responsabilidad ambiental, integrando las brigadas de educación ambiental. Y si soy un niño o niña adolescente que tengo iniciativas y quiero generar el cambio en mi localidad, en mi familia y en la escuela, formando parte de la generación clima. Para eso nosotros, como, ¿no?, les ponemos a disposición una guía que les orientará paso a paso de cómo hacer la elaboración de su PAI, implementar, considerar las acciones de acuerdo a cada contexto. Y para fortalecer nuestras competencias a nivel docente existe un curso virtual que ya acaba de iniciar, que es Promoviendo la Cultura del Agua desde la Escuela. Estén atentos a su nueva convocatoria porque va a venir una segunda edición. Actualmente estamos en plena convocatoria para el curso virtual de Generación Clima, donde invitamos a que ustedes puedan difundir este curso con sus estudiantes e invitarlos a que se registren en Pereduca y puedan formar parte de esta generación para ir promoviendo este cambio de comportamientos y prácticas y lograr una cultura del agua en la escuela. Este domingo los invito a Miriam, ¿no es cierto?, a conocer unas prácticas referidas a la cultura del agua, pero también tenemos otra celebración que es el desafío de la Hora del Planeta. Y esta Hora del Planeta justamente lo que busca es que reflexionemos sobre esta triple crisis que tenemos en torno al ambiente. Y una de esas crisis es la contaminación y la contaminación del agua. Entonces, ustedes pueden entrar a estos espacios para que puedan descargar los recursos, reportar qué están haciendo y participar y sumarse a la generación clima
y ser parte de la hora del planeta. Los invitamos a que ustedes puedan ingresar a la página de Educación Ambiental del Ministerio de Educación, escriban Educación Ambiental Minedu y ustedes podrán acceder a todo este tipo de información y otras que puedan interesarle a su entorno, ¿no? Bien, muchísimas gracias y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, Manuel. Realmente muy importante todo lo que nos has presentado. Voy a rápidamente referirme a cuatro ideas, ¿no?, que resaltan y de algún modo un resumen para quienes se están uniendo. Desde ya les agradecemos sus comentarios. No se olviden de registrar su asistencia para que puedan tener acceso a estas presentaciones tan buenas que hemos tenido esta tarde. Comento rápidamente, como dije, el tema de la cuenca como contexto de aprendizaje. Ya nos ha mostrado tanto Ana como Manuel que el agua no es un recurso aislado, pertenece a una cuenca. La escuela debe enseñar a los estudiantes a reconocer la ubicación en su territorio para entender lo que sucede en estas cuencas, en las cabeceras o en los ríos locales y cómo esto impacta directamente a la disponibilidad de agua en sus hogares. También comentó sobre la desigualdad hídrica y la justicia social. Aunque en el Perú es una potencia realmente en agua dulce, tenemos mucha cantidad de agua dulce, lamentablemente su distribución es inversa a la población, mientras que en la costa, donde vive la mayoría de personas, tenemos menos del 2% de agua, en las otras regiones hay mucha cantidad de agua y hay menos población. Esto convierte a la cultura del agua en un tema de equidad y de responsabilidad ciudadana, no solo ecológica. Ya Manuel nos ha dicho varios ejemplos para poder tener una responsabilidad ciudadana y no realizar prácticas que pues finalmente contaminen el agua que es tan útil. Y también nos ha comentado sobre la gestión real a través del PAI, este proyecto educativo, ¿no?, que Minedu promueve como una herramienta operativa para pasar, como decíamos, de la teoría a la práctica y fomentar una verdadera cultura del agua. Y finalmente, el liderazgo de la generación clima. Los brigadistas de educación ambiental y gestión de riesgo son los agentes de cambio. El fortalecimiento de estas brigadas permite que los estudiantes lideren la vigilancia y promoción del uso sostenible del agua, conectando a la escuela con la comunidad y las familias. Entonces, miren qué importante ha sido tener estas dos presentaciones, tanto con Ana y con Manuel, para poder visibilizar la importancia de este recurso y cómo trasciende y afecta, obviamente, todos los días de nuestra vida. Y ahora quería compartir algunos comentarios en el chat. Edith nos dice que excelente, ¿no?, para seguir promoviendo el cuidado de nuestros recursos. Hermógenes nos comenta qué importante el tema, sin agua no hay vida. Yolita también dice qué interesante el tema, muchas gracias. Gaby, muy buena información. Entonces hay muchos que están participando, interactuando con nosotros en el chat. Por favor, no se olviden de registrar su asistencia para poder tener acceso a estas importantes presentaciones. Bien, ahora voy a pedir a Ana y a Manuel que nos acompañen para una ronda de preguntas, ¿no? Algunas las hemos identificado en el chat y vamos a comentarlas con ustedes. Arranco con Ana. Sobre el entorno local, Ana, para un docente que está en una zona alejada, ¿cuál sería el primer paso para ayudar a sus estudiantes a identificar su propia cuenca o la fuente de agua de su comunidad? Hola, hola, ¿se escucha? Ahora sí. Sí, bueno, ahí es una forma también de cómo involucrar, ¿no?, a los estudiantes, ¿no?, a poder observar su entorno, a poder de repente tener una mirada minuciosa de su contexto, de lo que lo rodea, ¿no? De repente a partir de no sé, se me ocurre una estrategia, por ejemplo, como
de repente un mapa parlante donde los estudiantes puedan identificar de repente las potencialidades, de repente los problemas, ¿no? de su entorno en relación a una fuente natural cercana, ¿no? O la fuente que abastezca su localidad, ¿no? Y a partir de eso, pues generar la reflexión, de repente consultar o entablar un diálogo con los estudiantes y puedan plantear de repente qué cosas se puede hacer al respecto, ¿no? Podría ser un punto de partida. Excelente, muchísimas gracias, Ana, por ese aporte. Vamos con Manuel. Manuel, muchos docentes ya tienen sus proyectos en marcha, ¿no? Ya están diseñando esos proyectos. ¿Cómo pueden integrar las orientaciones de cultura del agua en un PAI? ¿Qué significa incorporar este tema dentro de los PAI? Buena pregunta. Justo en este mes de marzo, ya las escuelas están terminando de definir sus PAI, ¿no? Porque ya recuerden que a partir del 31 de marzo hasta el 31 de abril, o mayo, si no me equivoco, es el reporte de la elaboración de los PAI. Entonces, me imagino que ahí por ahí van ajustando. Y algunos dirán, no, yo estoy trabajando residuos sólidos. Ok, puede decir que estés trabajando residuos sólidos, pero como decía, ¿dónde se acumulan estos residuos sólidos en tu localidad? Como decía, mira, en el mapa parlante. Y vamos a ver que muchos de los puntos de mala ubicación de los residuos sólidos es justamente los cuerpos de agua. Y por ahí podríamos hacer un match sin forzar más el diagnóstico que tenemos, sino viendo la vinculación. Eso es lo bueno que tienen los proyectos educativos ambientales integrados, porque no hay una temática sola, ¿no? Ahora, yo diría, bueno, mi colegio no ha hecho nada sobre eso, pero me interesa. Ok, maestro, ustedes de ciencias sociales, busquemos cambios y continuidad, sin que esto signifique actividades extracurriculares, sino qué cambios y permanencias hay en el entorno, cómo era la cuenca antes o mi localidad, cómo era la identidad del agua, qué acciones había que hacer para conseguir agua y cómo la usaba, ¿no? Hay una experiencia muy bonita de Junín, del colegio María Auxiliadora, donde las chicas hicieron un diagnóstico para ver quiénes cuidaban más el agua los resultados fueron sorprendentes, que los niños y los ancianos estaban más preocupados y cuidaban mejor el agua, en tanto que los adultos y los jóvenes, que tenían mayor edad, les importaba un poco porque no habían pasado por ese proceso de cuidado. Los ancianos sí recordaban cómo se juntaba el agua y los niños preocupados cómo los juntarían de acá a un futuro. Entonces, promover la cultura del agua es mirar a nuestras prácticas del día a día y cómo esas suman o afectan la disponibilidad de este recurso hídrico y podríamos aprovecharlas de diferentes proyectos de indagación, proyectos de emprendimiento, proyectos de solución tecnológicas o desde las expresiones artísticas y comunicacionales. Excelente. Bueno, ya hay varias ideas ahí para las instituciones que ya, como dice Manuel, están encaminando sus proyectos. No se olviden de su registro, por favor, para que accedan a esta información tan valiosa que precisamente va a ayudar a que ustedes presenten mejores proyectos este año. Quiero aprovechar, Anita, cerramos tu audio, para recordar una actividad que la Autoridad Nacional del Agua está organizando el domingo 22 con motivo del Día Mundial del Agua, ¿no? Es una feria en el Circuito Mágico del Agua. Así es que quienes estén en Lima y se puedan acercar a esta actividad, va a estar desde la mañana, así es que atentos también a las redes de Lana para poder informarse sobre el evento. Y bien, bueno, llegamos ya al final. Quiero agradecer a Manuel y a Ana por estas extraordinarias ponencias. Ha sido una jornada enriquecedora donde hemos reafirmado que el agua no es solo un recurso, sino un derecho y un compromiso pedagógico que nos une a todos. Hoy nos conectamos con un propósito claro: orientar a nuestra comunidad educativa a promover la cultura del agua. A través de las exposiciones, hemos visto que la propuesta pedagógica integral del proyecto educativo ambiental integrado es el camino para que nuestras escuelas pasen de la reflexión a la acción sostenible. Queremos agradecer profundamente a los directivos, a los docentes, a los especialistas
y por supuesto a nuestros entusiastas, brigadistas de educación ambiental y de gestión de riesgo de desastre de las instituciones educativas públicas y privadas en todo el país que se han unido a esta transmisión. Gracias por acompañarnos a través del Facebook de Perú Educa, también a través del canal de YouTube de Perú Educa. Tu participación activa en el chat también demuestra que la comunidad educativa está comprometida con la educación para el desarrollo sostenible. De parte del Ministerio de Educación, la Autoridad Nacional del Agua, les deseamos un transformador Día del Agua. Sigamos trabajando juntos por una verdadera cultura del agua en el Perú. Recordando el lema, donde fluye el agua, crece la igualdad. Nos despedimos con el video oficial de la Hora del Planeta que invita a la acción este 28 de marzo a las 8:30 de la noche. Recordemos todos que una hora puede sin duda cambiar el mundo. Muy buenas tardes con todos. ¿Puede una hora cambiar el mundo? Imposible. Es solo una hora. Pero ¿y si eso implicara que alguien, en cualquier lugar, usara 60 minutos, una hora, para hacer el bien por nuestro futuro y el del hogar que compartimos? Una hora que motive a millones a tomar acción y hacer que millones más presten atención. Una hora que pueda unir ciudades, países, continentes, mostrando lo que todos tenemos en común y lo que podemos perder. Recordándonos que, sí, hay muchos desafíos, pero juntos somos poderosos. Una hora que nos inspire a hacer que todas las demás horas cuenten. ¿Podría una hora cambiar el mundo? Es un comienzo y depende de nosotros. Apaga la luz.